Alex, por recordarnos. Genial. Bueno, Mario, supongo que la pregunta está ahí lista. Entonces te pasamos el micrófono. La invitación es aprovechar el tiempo que tenemos con Marianne y Charlie. Originalmente era 1 hora, vamos a tener una media hora y vamos viendo cómo va el interés y la energía de todas y todos para continuar la conversación y sabiendo que estamos a diferentes horarios. Y entonces la invitación es ir a las preguntas, ¿no? Más que compartir, como pueden decir su nombre, de dónde se conectan y tal vez la escuela, organización, pero brincar a preguntas más que hacer monólogos, les invitamos a eso, ¿no? Para ir concreto. Bien. Entonces, Mario tenía la mano abierta, levantada y ya no sé si estaba probando nada más. Pero bueno, si no hay preguntas, voy a poner yo el ejemplo y tengo algunas preparadas a lo largo de volver a escuchar este documental que me encanta, que conocí ya hace un par de años. Y mi primera pregunta, Marianne y a Charlie, es, habiendo visitado más de 40 escuelas en diferentes partes del mundo, ¿por qué el documental se concentró en Holanda? ¿No? ¿Y por qué es relevante y esa es tal vez una segunda pregunta, por qué es relevante para personas que estamos conectándonos en Latinoamérica en otra realidad? Y tal vez ahí puedan compartir un poco de lo que han visto también en Brasil, que es de donde es María. Check. Okay, thanks, Alan, for the question. Yeah, so we visited 40 different schools and educational projects around the world, and many different projects are inspiring for different reasons. But the reason we went to the Netherlands was specifically because of sociocracy. So we wanted to find schools that were using sociocracy as a way of decision making. And we already had an interest in democratic education. We visited several democratic schools, and we had some questions about how we could overcome some issues with the majority rule decision making. So in society, we use the majority rule way to make our decisions in democracies, in democratic countries. And we discovered sociocracy and believed it to be a brilliant tool for overcoming some of the issues of majority rule. And we wanted to see this in practice in the education setting. So we knew that sociocracy started in the Netherlands. So that was our point of focus. So we thought, let's search some schools, call them up and see if we can find some practicing sociocracy. And we found that there were 12 schools in the Netherlands who practice sociocracy, and 6 of them said, yes, you can come and visit us. And that's how the film was made. Mm-hmm. Yes, so just to add to what Charlie said, most democratic schools that we visited also use majority rule decision making. So they raise their hands, then they count the votes, and the majority of votes make the decision. We know of some schools that use consensus, which overlaps with sociocracy and consent decision making, but it can also be different. But yeah, as Charlie said, we identify some issues with majority rule. A lot of the time, we noticed there was exclusion of minorities, there was segregation, polarization between the groups. Also, often the majority makes proposals that reinforce the status quo and make more difficult to make changes. Like kids very often propose punishments for dealing with conflicts, and then the majority votes for punishment. So that was interesting. And yeah, we knew that Gerard Endenburg, who's the old man in the film, he was the creator of the sociocratic method as we know today. Sociocracy itself has a longer history as a philosophy, but as a method was developed by Gerard, and he's in the Netherlands. So yeah, that's why we went there.
explore. And actually, most sociocratic schools are concentrated in the Netherlands. We also made a map of sociocratic schools around the world. We have about 60 schools mapped right now, and most of them, the country with most concentration of schools is the Netherlands as well. And I guess why this is relevant for Latin America. I guess it's relevant to anywhere in the world, really. Primero, yo creo que esto es relevante e importante para cualquier parte del mundo, porque si nosotros queremos construir, desarrollar comunidades más democráticas, nuestras comunidades, nuestras escuelas, la sociocracia es una forma en la que podemos incluir todas las voces y asegurarnos de que todos sean escuchados y que todas las voces cuentan, son válidas. Y eso crea una atmósfera diferente. La gente simplemente se siente en libertad y pueden crear más diálogo, también una conversación más abierta, más honesta. Notamos que la sociocracia también es una herramienta para edificar o construir la paz. Así que a nosotros nos encantaría ver la sociocracia implementada en diferentes contextos. Y también haciendo pues una conexión con la educación libertaria, que también es nuestro enfoque, la mayor pues referencia que tenemos también en Latinoamérica. También hablan acerca de la educación democrática, la educación basada en el diálogo. Así que la sociocracia combinada con la educación libertaria creo que funciona muy bien. Muchas gracias, Mariana y Charlie. Voy a hacer una pregunta de alguien que dice Chino Gonza. Ahí veo que está por ahí. Pero bueno, dice, muy interesante, me gustaría poder compartir este documental con otras personas vinculadas a un proyecto de escuela. ¿Cómo puedo acceder a él? Es una pregunta muy práctica, entonces tal vez nada más clarificar cómo alguien puede rentar, comprar o ver de nuevo y compartir el documental. Sure. Yeah, we're just Sí, con mucho gusto. Estamos ahora mismo compartiendo el enlace del sitio web. Así que en el sitio web podrán ver un enlace para poder ver este video, este documental en Amazon o en sus computadoras, si lo tienen que comprar en Amazon, y luego lo pueden ver. Muchas gracias. Bueno, veo que Mario tiene la mano alzada, ahora sí. Entonces, Mario, te paso la palabra para poder aprovechar este momento con Mariana y Charlie. Hola, gracias. ¿Me escuchan? Bien. Estas cuestiones me parecen muy conocidas. Yo trabajo en un colegio Waldorf y practicamos este tipo de propuestas. Tengo 3 preguntas. Si me pueden aclarar la diferencia entre consentimiento y consenso. La segunda pregunta, ¿cuáles eran los pasos del proceso circular? Y, por favor, si pudiesen repetir aquellas preguntas que dijo la niña después de ese círculo de mediación del conflicto. Gracias. Okay, lovely. Thank you for the question. Muchas gracias por las preguntas. El consentimiento significa no hay objeción. Así que en vez de buscar como un acuerdo, que todos estén de acuerdo, entonces la gente dice lo que piensan y dicen, bueno, puede ser que sea difícil alcanzar consenso, así que simplemente se pide si no hay ninguna objeción. Así que si no hay realmente una objeción, entonces hay consentimiento. Y la diferencia
entre consentimiento y el consenso. Y puede haber una confusión un poco de eso, porque las decisiones consensuadas pueden ser utilizadas en diferentes prácticas y pueden haber diferentes métodos para lograr el consenso. Pero la sociocracia puede ser una vía para poder lograr un consenso. Así que en el consenso uno podría también buscar cómo llegar a una mayoría, decir un 60 o 70%, dependiendo de lo que usted establezca, o podría pedir que todos estén de acuerdo, es decir, una decisión unánime. Esa también puede ser otra forma de llegar al consenso. Y en el consentimiento, uno puede pedir o uno puede tener un consentimiento a favor y uno en contra. A veces la gente se refiere a consentimiento positivo y el consentimiento positivo es decir, sí, estoy de acuerdo, prefiero que esto suceda. Así que cuando uno habla acerca de cómo poner unos límites, se trata más de un consentimiento positivo. Pero cuando estamos hablando acerca de tomar decisiones, entonces es un consentimiento negativo, es decir, una falta de objeción. Es decir, que no tenemos nada en contra de hacer esto. Yo creo que estos conceptos son un poquito confusos porque usualmente en el mundo de la sociocracia, algunos que abogan por la sociocracia dicen que el consentimiento significa no objeción y consenso significa el acuerdo, pero sí se entrelazan. Y hemos también, pues, experimentado diferentes talleres que utilizan el consenso y, de hecho, en la práctica pedían si habían objeción o no. Y nosotros, pues, estábamos un poquito confundidos porque ellos decían que el consenso y el consentimiento eran lo mismo. Así que hay realmente... y la segunda pregunta, dijo las preguntas de la niña. No estoy, quiero recordar. Básicamente, el proceso de sociocracia se divide en 3 pasos. Una es entender el proceso. El segundo es las propuestas. Y el tercero es el consentimiento. Así que en un proceso de mediación, usualmente intentamos imaginarnos como el conflicto en sí mismo. Así que escuchamos a cada persona y les preguntamos, ¿qué pasó? Y luego escuchamos la perspectiva de cada uno acerca de qué creen que sucedió. Y también invitamos a personas que no estuvieron involucradas directamente, pero fueron testigos de ese conflicto. Y entonces podemos hacer preguntas. Bueno, ¿qué han hecho para poder solucionar ese problema? Esa podría ser también una de las preguntas. ¿Qué han hecho para solucionar el conflicto? Y luego debería de salir como una propuesta. Y luego entonces también se pregunta, mira, te sentiste como que te escuchamos, como que tu voz fue escuchada, ese tipo de preguntas. Algunas escuelas también promueven pues la comunicación no violenta por medio de la sociocracia, por medio también de esa mediación. Así que también ese cambio de vocabulario, para crear un entendimiento común, como de qué es lo que la persona está necesitando, cómo podemos construir una estrategia que supla esas necesidades en este conflicto. Muchas gracias, Mario, por las preguntas. Como has visto en el chat, tanto Alex Soto, Natalie pusieron algunas recomendaciones. De todas maneras, también se me ocurre que en el mailing o el newsletter o el boletín que mandemos de seguimiento podamos poner otros links, ¿no? Tomando en cuenta estas preguntas.
tanto de Wandering School como de Sociocracia Práctica, y como dice Natalie también, pues Sociocracia 3.0 es una muy buena fuente de información para esto. Muchas gracias, Natalie. Bien, entonces, habiendo recibido esa pregunta, no sé si alguien más tenga, entonces invitarles otra vez en ese botón de reacciones del Zoom, pueden levantar la mano para saber si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Mientras no vea una mano alzada, voy a yo lanzar una pregunta para que vayan formulando. Veo que hay un par ya. Entonces voy a hacer la mía y luego se la pasaré a Natalie. ¿Bien? Ok, entonces... mi pregunta es como muy concreta de lo que vi en el documental, en los círculos, pues en el estudiantes, pues había estudiantes, en el de algunos salones, supongo, de los grados de nivel, había adultos y niños y niñas. Me llamó la atención que en un círculo como el de gamers, ¿no? Que pensaría yo que habría nada más niños, también había adultos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué rol tienen los adultos, los papás, mamás, maestras, maestros, en los diferentes círculos que se forman en una escuela que está usando la sociocracia? ¿Están presentes en todos como guía, como facilitadores, como asesores, o solo, o no tienen que a fuerza estar? Más ese balance, digamos, adulto, niño, niña. Great question, thanks. Esa es una excelente pregunta. Específicamente en ese círculo de gaming que vio también en la película, ese es un círculo temporal que surgió de hecho de un problema. Y el problema es que había un grupo de la escuela que se estaban como poniendo adictos al gaming, porque en esta escuela los estudiantes pueden decidir qué hacer. Y pues muchos de ellos decidieron pues jugar. Así que los adultos estaban preocupados por la salud de los niños. Así que por eso los adultos estaban allí diciendo, necesitamos hacer algo en este sentido. Así que también estaba ahí también la maestra y decidieron que iban a no tener ningún tipo de juegos de gaming en la escuela por algunos meses. Así que este círculo era para poder hablar acerca de cómo se podía hacer el gaming de una manera pues saludable. Así que ese es un ejemplo también en la autonomía del estudiante y también el involucramiento del adulto. Quiero agregar que cada escuela tiene una estructura diferente. Nadie o ninguna tiene una estructura específica, pero la mayoría tienen como un círculo abierto que está abierto para los niños, el personal, y usualmente así lo hacen. También es como lo operan algunas escuelas democráticas. Así que los niños y los adultos son iguales en ese círculo para tomar decisiones. Pero también, como Charlie dijo, hay algunos subcírculos que surgen y también hay unos círculos específicos solo con los profesores, por ejemplo, o uno que sea solo del personal que tiene que ver con cosas administrativas. Y en la película, en este documental, vimos que tenían una estructura de círculos bastante diferente. Tenían unos círculos pequeños, divididos más o menos en la edad de los niños. Y pues de hecho, a pesar de que están separados en las edades, todavía los niños tienen una opción en cuál participar. Y pues también se dieron cuenta que los niños necesitaban grupos más pequeños para que pudieran tener más conversaciones, porque los niños más pequeños no se sentían cómodos hablando acerca de temas con los niños más grandes, así que se crearon subgrupos. Así que los niños también tienen autonomía para poder tomar decisiones en ese dominio. Y cuando los adultos están en ese círculo, están tomando notas o facilitando, pero no se involucran en el sistema o en la toma de decisiones. Esta escuela también
tiene un círculo de estudiantes y también tienen autonomía para poder tomar decisiones sin tenerlo que llevar al círculo de la escuela para hablarlo con los adultos. Así que hay diferentes formas para poder estructurar los círculos en la sociocracia, pero depende de lo que la escuela quiera y qué tipo de dominios quieren incluir. En cuanto a, por ejemplo, ¿quién necesita involucrarse respecto a esta toma de decisiones o a este tema? Y entonces, según quién necesita involucrarse, se define. Y ahora sí, Natalie, te paso el micrófono, ahorita te destaco para que te veamos y luego sigue Alex Soto. Y de nuevo, para quienes están entrando, está el canal de interpretación donde pueden escoger si prefieren escuchar solo en español y también estamos invitando, si tienen preguntas, a levantar la mano con el Zoom. Natalie, adelante, bienvenida. Muchísimas gracias, ha sido un placer todo esto, toda la oportunidad. Estoy realmente muy feliz de estar aquí. Entonces, tengo 3 preguntas rápidas. La primera es, siendo una madre que tiene hijos en un sistema así, que lleva el 2º año y ha sido muy duros para los adultos, es porque los adultos hemos crecido en otro ambiente, porque los adultos llevamos miedos, porque esto supone a veces una carga muy grande, un riesgo muy grande. ¿Qué habéis visto de la parte de los adultos que está funcionando, que ayuda o que apoya mejor a los padres a hacer ese cambio para sus hijos? Porque los hijos se han divertido muchísimo estos 2 últimos años, han aprendido muchísimo, pero los padres hemos tenido reuniones frecuentes, larguísimas, y nos preguntamos cómo podemos estar mejor y más alineados. Entonces, no sé qué habéis visto en las 40 escuelas que nos puede inspirar un poco a cómo podemos ser otro tipo de adultos para nuestros hijos en este tipo de sistemas también, que nosotros mismos hemos cogido, pero que no lo hemos vivido como niños. La segunda pregunta tiene que ver con la cuestión que la película hablaba de educación privada. Estamos en una lucha constante de cómo ser públicos, cómo ser parte de lo público y lo que supone. Entonces preguntaría, ¿dónde han visto ustedes escuelas que han logrado que esto sea público y cómo se ha hecho y si han perdido algún tipo de autonomía o no sé, cuál es vuestra experiencia de este tipo de educación en lo público, que es lo que queremos, creo todos, que puedan haber estas opciones en lo público? Y la última pregunta era más de curiosidad que otra cosa, que es ¿qué estáis haciendo ahora? Si tenéis alguna película preparada, ¿qué es lo que estáis haciendo? Y ya está. Gracias y un beso desde Portugal. That's lovely. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias. ¿Quieres empezar tú? Sí, sí. Bueno, acerca de la sociocracia en el ámbito de las familias, ¿verdad? ¿Cómo podemos lidiar con esto? Yo creo que es el mismo proceso. Yo creo que si usted tiene algún problema del que quiera hablar, por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar esto también en las casas? ¿Qué tareas tenemos que hacer en la casa? Y tenemos que coordinar esto. ¿Quién lo va a hacer y cuándo? Imagínese usted tiene un problema, entonces habla acerca de este problema y necesita hacer como un mapa. Entonces dice, bueno, necesitamos lavar los platos, necesitamos limpiar y ordenar, etcétera, todas las listas que necesita incluir. Y luego entonces hace propuestas. Bueno, ¿cómo podemos organizarnos a nosotros mismos? Es importante utilizar las rondas. Imagínese que usted tiene como una batuta para hablar. Entonces se puede utilizar como un juguete para ir pasándoselo, para que hagan como para que todos hablan. Porque sí tiene razón, a veces los adultos tendemos como a liderar las conversaciones, pero si nosotros utilizamos este sistema, pues nos aseguramos de que todos los niños también participen. Y de esto se generarían propuestas. Y una vez que usted tiene propuestas, entonces hace también una ronda de consentimiento. Así que en Holanda, de hecho, hay una persona que se llama Bondi Wishes y ella tiene una organización que se llama Consent Platter
Y ella simplificó el proceso de la sociocracia para ponerlo en práctica con su familia. Y ella fue una de las principales líderes que también está capacitando al personal y a los niños. Así que esta es como la forma simplificada que podemos pensar para que también puedan practicar esto con los niños. ¿Tienes tú alguna? I just wanted to highlight that I think part of the question also with Natalie, I'll change to Mm, Spanish. Mariana, La pregunta era, perdón, Gladys, que es también como el crecimiento de los adultos, o sea, que como que es más fácil con los niños porque no traen tanto bagaje, pero los adultos sí lo traemos y hay que deconstruir cosas. ¿Qué han visto ustedes? ¿Estoy bien, Natalie? Que también era eso más que en la familia, sino en las escuelas. Ta. Efectivamente, porque los padres tienen, por ejemplo, la presión de la familia, que estamos escogiendo un sistema diferente, los niños tienen que hacer exámenes igualmente al final de cada ciclo, ¿será que es suficiente? ¿Que no pasarán? ¿No podrán ir a la universidad? O sea, es todo esto, todo lo que suponen escoger algo diferente y que muchas veces las escuelas empiezan con los propios padres y cómo entenderse con tantas diferentes familias y en todo esto puede ser una aventura bastante interesante y dura. Gracias. Oh, that's great. Yeah. I think the main thing comes down yo creo que lo principal sería la confianza, dar confianza a los estudiantes, a los niños, porque el sistema dice, pues confiamos en los niños para que aporten las ideas, para que participen en la toma de decisiones. Así que cuando los adultos pueden cederle ese poder a los niños, eso tiene que ver con la confianza. Y pues para que los niños participen en las decisiones importantes. Así que tiene que ver con la confianza. No, sí, yo creo que es definitivamente un cambio de cultura tremendo. Y hemos escuchando pues que sí es un reto, pero tiene razón, los niños se adaptan y aprenden más fácil que los adultos, probablemente porque los adultos estemos tan condicionados, precondicionados por lo que hemos vivido. Pero una vez que tenemos una estructura, también la cultura cambia. Porque si pensamos, bueno, primero tenemos que cambiar nuestro modo de pensar, quizás nunca vamos a estar listos, pero si tenemos las herramientas en las manos y empezamos a practicarlas. Ponga en práctica esto, la cooperación, la toma de decisiones. Y cuando un adulto y un niño están tomando decisiones, pues ambos tienen también el poder de objetar. Así que el darle también poder al niño no significa que el adulto se vaya a hacer para atrás tampoco. Nosotros también podemos decir o objetarnos cuando creemos que algo no es seguro, por ejemplo. Así que es simplemente una forma de averiguar cómo podemos ser más equitativos. Y también usted habló acerca de las escuelas públicas. De hecho, una de las películas que aparece en el documental es estatal, es pública. Esa con unos pisos como de dulces, esa era pública. Así que uno puede, de hecho, iniciar una escuela privada y luego aplicar a una subvención del Estado. Y pues ese es un ejemplo. Y esa quizás es la única escuela en Europa que tiene fondos estatales. También sabemos que en los Estados Unidos también hay otra escuela sociocrática con fondos estatales. Yo creo que esas son las únicas dos, ¿verdad? Para la sociocracia. Sí. Las escuelas democráticas no siempre usan la sociocracia, pero sí, hay algunas que sí tienen fondos del Estado. Israel, por ejemplo, en Israel, se me olvidó el nombre, pero hay muchas escuelas democráticas que tienen recibos del Estado.
En Portugal también hay Escuela de Bonte, que también es una escuela estatal, pero no utilizan la sociocracia, pero también tienen reuniones democráticas con los estudiantes. En Brasil tenemos también algunas escuelas democráticas en las escuelas estatales públicas. Así que no sé cómo es en otros países, pero podría decir que en Brasil, por lo menos, la administración democrática está siendo puesta en práctica o impulsada por el gobierno. Todos tienen que tener, por ejemplo, un consejo estudiantil para incluir a los maestros, a los estudiantes, a los padres para tomar decisiones. Así que cada escuela estatal tiene este tipo de círculo. Pero el resultado no ha sido muy bueno. Mucha gente no participa en estos círculos y hay muchos problemas que están saliendo con, pues, poniéndolo en práctica. Pero sería bastante sencillo el poner en práctica este tipo de sistema. Es simplemente que la gente conozca este sistema y que lo ponga en práctica. Gracias. Sé que hay otra tercera pregunta, Natalie, pero si te parece, vamos a avanzar y la puedes poner ahí en el chat para capturarla, para Marianne. Nada más quisiera comentar que originalmente nos íbamos a quedar hasta ahorita, iba a acabar ya la sesión, pero bueno, empezamos como 20 minutos después y quisiera medir un poco el nivel de energía. Voy a poner en galería mi imagen para ver si cómo está la energía de continuar. Porque quien también está invirtiendo buena energía es Gladys, que es nuestra intérprete estrella. Entonces, saber cómo estamos de energía para continuar y estamos atentos a lo que está pasando aquí. Entonces, nada más quiero ver si en esa reacción como de consentimiento podemos consentir de continuar un poquito más y tal vez abordar una o dos preguntas más. Veo, bien. Entonces veo algunas reacciones. Quisiera nada más resaltar a Marianne y a Charlie que hay alguien que pregunta el nombre de la persona, la mujer holandesa que mencionaron, si pueden poner ahí su nombre para buscar información sobre ella. Alex Soto compartió otra referencia de Hope Wilder, que tiene un libro acerca de sociocracia en familias, pero tal vez teniendo la referencia de la mujer holandesa puede ser otra referencia más a tener a la mano. Bien, ahora sí, se lo voy a pasar. Hay algunas preguntas en el chat, pero me voy a ir a la mano alzada. Y dice Chino Gonza, pero puedes presentarte y decirte dónde te estás conectando. Te paso el micrófono y otra vez les destacamos para verte. Bien. Bueno, soy Alicia desde Uruguay y estoy muy fascinada con todo lo que se ha compartido y quería preguntar un poco el tema de cuánto tiempo se puede ir en reuniones, porque capaz que es, no sé, mi impresión, pero era como mucha reunión en muchas cosas para avanzar, que sin duda puede tener mucho interés, pero si no se vuelve complejo, se me ocurría, no sé, por ejemplo, otra pregunta en relación a cuando los niños o los jóvenes deciden en torno a su alimentación. Bueno, ahí podemos participar los adultos de alguna manera en el argumentar sobre el consumo de azúcar, por ejemplo, ese tipo de cosas me genera dudas. Gracias. Great. So the length of the meeting. Sí, la duración de los círculos varían mucho, pero sí, algunas escuelas tienen algunos límites. Por ejemplo, en una escuela dicen que las reuniones tienen un máximo de 30 minutos, pero como las mantienen así de cortas es porque las tienen bastante seguidas, es decir, una reunión cada día, pero un máximo de 30 minutos. Algunas otras escuelas dicen, bueno, la reunión puede ser abierta
Así que los niños participan solo en las reuniones que les interesan. Y si no están interesados en otro tema, no participan o no asisten. Otro ejemplo que puedo darle es cuando tienen como funciones específicas. Por ejemplo, para elegir un estudiante, por ejemplo, un estudiante que dirija el círculo. Entonces, estas personas tienen la responsabilidad como de facilitar estos círculos y de quedarse en ese círculo hasta que se acaba. Y pues sí, a veces las reuniones pueden llevarse bastante tiempo. Si tienen una agenda de 5 o 6 temas, pueden tomarse 2 horas o 3 horas. Así que la mayoría tienen como reuniones abiertas, pero yo diría que es de 1 hora a un máximo de 2, pero 1 hora es quizás lo más común. Y una escuela decidió que en vez de hacerlo una vez a la semana, que eso es como lo usual, en vez de hacer una reunión cada semana, decidieron una diaria, pero de menor tiempo. Y también las reuniones para los niños pequeños, las reuniones son mucho más cortas. Y también durante las reuniones incluyen pues trabajo práctico, es como mucho más de juego, se paran, están haciendo cosas en vez de estar simplemente sentados. Así que también se pueden incorporar diferentes enfoques para hacer la reunión mucho más participativa, interesante. Y la segunda pregunta fue, sí, como acerca de la toma de decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, en alimentos, sí. Hay mucha discusión acerca como del involucramiento de los padres en la toma de decisiones. Algunas escuelas democráticas piensan que los padres no deberían de involucrarse mucho en las decisiones porque no están allí de manera regular y las decisiones que se toman en las escuelas tienen que ver con el diario vivir de las escuelas. Así que algunas escuelas tienen un no, ¿verdad? Dicen no, los papás no se involucran, pero en otras tienen un círculo de padres, como el círculo de padres. Así que los padres hacen o toman decisiones que están en su dominio. Por ejemplo, en la última, creo que en el último ejemplo de la película, estaban ahí los papás tomando decisiones o participando en las decisiones que les eran importantes para ellos, que les concernían. Pero no todo tiene que ser como a punto de atención para los padres. Y otras escuelas que no están en el documental incluyen a los padres en un círculo como de mentoría. Entonces está como el padre de familia, está también el maestro y está el estudiante. Así que tienen como una voz en ese ámbito como de su hijo, pero no en el ámbito como más grande. Así que depende de la estructura y en cuanto le quieran dar. Y sí, cuando vio el ejemplo de los dulces, ¿verdad? De la máquina de dulce, pues esa se la dejaron a los niños y confiaron que los niños tomaran la mejor decisión acerca de eso. Y de hecho, si vio, muchos estaban como muy preocupados acerca de no consumir mucho azúcar. Sí. Y cuando los niños tienen el poder de tomar decisiones, a veces no, o al inicio podría ser como, pues tengo completa libertad, quieren hacer de todo, pero luego cuando sienten también como la responsabilidad que viene con ese poder, como que se vuelven más conscientes y dicen, bueno, quizás no debería de estar comiendo tanta azúcar, quizás debería de estar tomando decisiones más saludables. Pero en la mayoría de las escuelas en el documental, cada niño pues lleva su propia comida a la escuela. Así que la responsabilidad, de hecho, de los padres que van a comer los niños.
Eso es en la mayoría. No tienen como un almuerzo ofrecido por la escuela. Así que cada niño lleva su comida. También pueden cocinar, de hecho, en la escuela. Y en quizás solo una de las escuelas que vimos les ofrecían, de hecho, el almuerzo ahí mismo, pero en la mayoría de las escuelas sociocráticas, los niños llevan sus alimentos. Espero que eso haya ayudado. Genial, pues muchísimas gracias por la pregunta y gracias por la respuesta. Viendo también que ya hay cada vez menos personas, quisiera mencionar y tomar como el comentario que aquí varios han puesto, como de continuar la conversación. Y justamente en Witopía, Wandering School y Sociocracia Práctica queremos continuar esa. Esta es como la primera iniciativa, ¿no? Colectiva alrededor de pensar y repensar nuestras escuelas, desde las inquietudes que tenemos como adultos de los espacios educativos de nuestros hijos. Entonces, voy a irme a proponer, hay otras preguntas, pero lo compartiremos con Mariana y Charlie para ver si lo podemos responder también como en el espacio de ese newsletter de seguimiento. Y se la voy a pasar a Alex. Entonces, Alex, si quieres, ay, creo que Alex desapareció. Aquí estoy, aquí aquí estoy. está. No te veo. Perdón. Y entonces te paso a ti la palabra para que puedas hacer la pregunta y vamos a ir cerrando. Vale, muchas gracias. Sí, justo tal vez para ir cerrando, me gustaría preguntarles, me imagino que después de muchas conversaciones con muchas escuelas, se han encontrado que hay como algunos temores similares, ¿no? Sobre experimentar un modelo como este. Me imagino que dentro de los participantes de esta llamada pueden incluso haber representantes de escuelas que se están preguntando un poco lo mismo, ¿no? Entonces, tal vez a modo de responderles a ellos y a otros representantes que puedan estar viendo esta grabación más adelante, ¿qué le dirían a una escuela que se está preguntando si vale la pena experimentar esto? Ahí lo dejo. Gracias. Good question. Muy buena pregunta. No sé si tengo pues la mejor respuesta, pero Charlie, ¿quieres ir tú? ¿Qué le diría? Es una muy buena pregunta. Creo que primero que en vez de intentar convencer a las personas que se están resistiendo, podrían pues mostrar ejemplos y los resultados de la implementación de estas escuelas para que puedan mostrar evidencia de cómo esto mejora el bienestar de los niños, su nivel cognitivo, sus resultados académicos. Sí creo que necesitamos más investigación sustantiva acerca de la sociocracia para tener datos sólidos acerca de los resultados de la implementación, pero de evidencia de historias que hemos escuchado, vemos que el bienestar de los niños es superior a otros sistemas. El bienestar de los niños es superior cuando ellos sienten que su voz es escuchada. También se sienten más confiados, también sienten más libertad para expresar sus opiniones, también son más creativos, tienen mayor capacidad para poder co-crear en su comunidad. Así que les daría ese tipo de información. Yo creo que para mí la sociocracia es todavía una forma de practicar la democracia. Así que entre más nos conectamos o conectar quizás con la democracia, porque todos quieren vivir en un país democrático, en una comunidad democrática. Así que preguntarse, ¿por qué no entonces en una escuela democrática? Yo creo que esa es una pregunta
que la gente diría que sí, porque mucha gente siente que no tiene poder. Todos quieren ser escuchados. Así que esa es como una forma de entrarle a la gente a que pueda intentar poner en práctica. Yo creo que la gente de manera general tiene miedo a aquello que desconoce, en especial cuando se dan cuenta de que esto implica un nuevo proceso, algo que tienen que aprender y tiene muchos detalles. Quizás se sienten, no me siento seguro o segura para intentar esto. Y dirían, quizás necesito capacitación para poner esto en práctica. Así que yo creo que muchos de los temores están basados en eso, en que la gente no tiene el conocimiento o la experiencia para empezar a practicar esto. Así que la capacitación es importante también, de alguna manera, para que la gente conozca este nuevo enfoque. Y en cuanto a animarlos, yo les diría, todos quieren ser escuchados, todos queremos ser escuchados en las decisiones que nos afectan. Así que empecemos desde allí, hagámoslo. Voy a utilizar esta pregunta, Alex, para que hagamos una ronda y por eso me quedé aquí. Entonces, Wandering School ya dijo su respuesta. Ahora voy a tomar yo la palabra como Witopía, como coorganizador, y tú como Sociocracia Práctica, ¿qué les diríamos? Y yo más como desde Witopía compartiré que en la escuela de mi hija y mis hijos, que es una escuela que lleva 30 años existiendo, privada, pero sin dueños, fue creada por familias. No funciona bajo Sociocracia, pero yo voy a decir motivado por el documental mismo hace un par de años, en el 2018, empecé a vender la idea de que teníamos que ser una escuela sociocrática porque ya había varios elementos que para mí tenían mucha claridad. Y la escuela, digamos, el espacio, voy a llamarlo como en Sociocracia luego es el círculo de misión o el consejo, ¿no? Que está conformada por maestras, maestros y papás y mamás, dijo, sí, vamos, ¿no? Acompáñanos a ver cómo exploramos la sociocracia. La manera en que se vendió es que después de 30 años, los niños de hace 30 años, o sea, hace 20 años, o de hace 10 años, o hace 5 años, son diferentes niños que están enfrentando nuevos retos. El mundo está cambiando también y tenemos que responder. Y justo llegó la pandemia y creo que esto viene también un poco de los miedos. Fue, no, mantengámonos con lo que tenemos porque eso es lo que hasta ahorita nos ha funcionado, ¿no? Y la pandemia asustó como muchas organizaciones, ¿no? Como que regresemos a lo tradicional. Y creo que para mí la muestra fue que, pues como muchas escuelas privadas en México se calcula que hay alrededor de 20, la estadística que escuché al principio de la pandemia 2020, hay en México alrededor de 20,000 escuelas y con la pandemia 5,000 cerraron porque no supieron enfrentarse al cambio que implicó la pandemia. Entonces, en ese sentido, creo que para mí es las escuelas que no cambien no van a responder a las necesidades de las y los niños, de las familias y del contexto en el que estamos constantemente cambiando. Habiendo dicho eso, esa es como mi aportación y te lo paso a ti para que cerremos y bueno, antes que nada pues agradecerles a todas y a todos que estuvieron hasta este momento. Hemos ido compartiendo también de la intención de continuar creando estos espacios de conversación. Ahora fue el documental como inicio de esta colaboración con Wandering School y Sociocracia Práctica. Entonces es la primera de muchas cosas que queremos hacer justamente porque creemos que las organizaciones, empresas del futuro de adultos dependen de cómo se van formando también los niños y las niñas ahorita. Para mí una de las preguntas que se hicieron, y prometo ya callarme, es de que la preocupación luego de que percibí yo eso, lo interpreté así, ¿no? La pregunta de cuánto duran las reuniones, entonces van a estar más en reuniones que en clase, y digo, pues qué mejor manera de invertir el tiempo que sabiendo vivir la democracia real, no la representativa que nos hacen votar cada 3 años, cada 6 años, sino qué educación más formativa
que sepan los niños resolver conflictos, discutir ideas, consentir cosas y duren 4 horas, creo que es mejor inversión a que vean matemáticas o gramática o lo que sea. La verdad, eso es como papá de 3 hijos, ¿no? Porque creo que esas son las habilidades del futuro, no las duras, digamos, o la tecnología. Son estas tecnologías sociales las que se necesitan. Me callo. Alex. Digo, es difícil seguir después de, de tu aportación, pero justo tal vez poniéndome el sombrero de sociocracia práctica, diría que, y como persona que he colaborado en organizaciones, digamos, tradicionales y en organizaciones que se manejan de forma sociocrática, me parece que es muy evidente cómo ese tipo de modelos nos permite cosechar la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, en contextos cambiantes como los que mencionas, pues qué mejor que poder escuchar buenas ideas de todas las personas del sistema y no solo de aquellos que tienen el trono, digamos, de dirección. Digamos, tal vez complementando un poco más, diría que la sociocracia pareciera generar mucha más conversación, pero afortunadamente también el modelo permite llevar esas conversaciones a acuerdos ágiles que al final acaban traduciéndose en una actividad más eficiente, ¿no? Entonces, aunque al principio tal vez aprender el modelo puede ser tardado, una vez que la gente funciona de manera sociocrática, se logra ese balance perfecto, digamos, entre la inclusión de todas las voces, pero también la efectividad de esas decisiones, ¿no? Y creo que mejor un sistema así en un mundo tan cambiante y qué mejor que enseñarle eso a los niños. Entonces, sí, concuerdo. Y bueno, Charlie, Marianne, ¿alguna palabra final? Y abriremos luego a ponerlo en galería para que todas puedan abrir micrófonos, despedirse y tal. Great. Just want to say thank you so much. Quiero agradecerles por coordinar este evento tan maravilloso. Gracias a todos los que se quedaron con nosotros hasta el final, a pesar de que probablemente es tarde en sus lugares de origen. También gracias al intérprete por hacer un buen trabajo. Sucedió como magia esto. Buen trabajo. Realmente esto es inclusión. Lo vemos realmente también la inclusión. De otra manera no podríamos comunicarnos. Así que muchas gracias. Así que eso es todo de nuestro lado. Gracias también por compartir todos esos enlaces. Así que ya saben dónde encontrarnos y mantengámonos conectados. Muy bien, pues bueno, estoy eliminando los destacados y que podamos todos poner como esa vista de galería. Ya al final quedamos 18 personas de las 50 que nos conectamos. Y un gusto conocerles y gracias por mantenerse hasta este momento. Y seguimos en contacto, no duden de eso. Ya que empezamos, seguimos todas y todos juntos. Un abrazo desde México.